Buenas noches, estamos por aquí. David, no sé si puedes conectarte, a ver. Creo que esté en público. Está, Vale. está público, está bien. Vamos a ver si empezamos. Eh, Ir compartiendo el vídeo, por favor. Yo también le voy a dar a compartir por aquí. Aquí. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Vamos a empezar a invitar a gente. Un segundito. Porque David, ¿se como lo hemos escucha hecho... bien? Sí, yo te oigo bien. De acuerdo. Un segundico. ¿Qué más? Ah, sí, ya le he compartido en mi muro también. De acuerdo. Compadre José. Hombre, Luis, Dios te bendiga, compadre mío. Somos compadres. Somos tres aquí, Josué, Luis y yo. Bueno, me da alegría ver. Eh, Luis de Bilbao, Miguel González, Dios os bendiga a todos. Pepe Amador, que Dios te bendiga. Compañero, un buen amigo mío también de compartir temas con Pepe, que la distancia es larga, pero hemos tenido una buena relación. Gracias a Dios. eh, Compartir el vídeo, por favor, para que salga en vuestros muros y así para más gente, ¿vale? Porque la gente que tenía que estar puesta en lo de el evento, como le hemos hecho al revés, porque hemos preferido, como se ha podido, con el hermano se ha podido, entonces le hemos hecho al revés, salir yo en el chiquitín y el hermano en el grande, porque es mejor, ¿vale? Sí, De claro. todas maneras, por favor, compartirlo, invitar a la gente, porque es que eso es lo que pasa, es lo que te estoy diciendo, que le hemos hecho al revés. Vamos a ver. Más. Pues bueno, buenas noches a todos. Dios os bendiga. Vamos a empezar y ya se irá uniendo la gente. ¿Vale? Dios os bendiga ante todo. Deciros que muchas gracias a todos los que formáis parte del grupo, ¿vale? Los que vais compartiendo estudios, sobre todo, ¿vale? Porque el tema va de estudios. Está muy bien las reflexiones, está muy bien todo lo demás, ¿vale? Que se va poniendo, pero especialmente es para estudios y para cristianos, ¿vale? He tenido que quitar algunos, no les he dejado entrar, sencillamente porque he visto sus perfiles y eran algunos mesiánicos y alguna cosa y no estamos para estar, venga, a debatir ahí. Hermanos, este grupo es para gente cristiana, ¿vale? Que seas de diferente denominación, habrá cosas diferentes, pero es para cristianos. Sin más, Dios te bendiga mucho, José. Muchas gracias por querer compartir con nosotros hoy un tema un poco, yo diría un poco estudiado, o mejor dicho, poco expuesto. ¿Por qué? Porque tiene muchas dificultades, creo yo, ¿vale? Y, y mejor que hable el hermano porque ahora nos lo vamos a gozar. Dios te bendiga mucho, José Dred, nuestro administrador. Juan, de Benidorm, Dios te bendiga. El tema, hemos dicho que vamos a tratar un poco de la crítica textual, la Septuaginta, masorético, pero eso va a ser así un poquito más por encima, ¿vale? Porque son temas muy largos y complicados. Mano, Dios te bendiga mucho por querer estar con todos nosotros, hacer un hueco y compartir, ¿vale? Porque lo he dicho, lo digo en casi todos los vídeos, pero es que lo creo de verdad, ¿vale? Esto lo creo yo, que creo de verdad que Dios ha repartido la gracia en cada uno de nosotros, ¿vale? Con el sentido de qué, de no ponerlo todo a uno, ¿sabes por qué? Porque igual nos haríamos egoístas. Y la bendición está en poder compartir unos con otros. Y esto lo creo yo de verdad. Adelante, hermano. Bueno, pues nada, buenas noches a todos. Estoy viendo muchos amigos míos, Blas de Mérida, Israel de Zamora, Dios te bendiga, José Córdoba, mi compadre también de Reus.
muchísimos hermanos, los cuales aprecio, les estimo y les respeto totalmente. Juntamente contigo, David, que creo que es una buena idea la que has tenido. Si somos hombres de fe, podemos pensar que esto pues ha nacido de algo del espíritu, porque esto es para riqueza espiritual para todos nosotros, ¿eh? Porque cada uno de nosotros nos vamos complementando y unos con otros pues nos vamos ayudando a ir compartiendo cosas y a ir cogiendo conocimiento, adquiriendo conocimiento. Bueno, pues me está mandando un WhatsApp Enrique de Ceuta, un buen amigo mío, y dice que sí falta mucho para empezar. O sea, que él no sabe, seguramente, no sé, mira a ver tú, David, si lo puedes conseguir, porque quiere entrar el hombre deseando. No ha ido de viaje precisamente por no perderse el programa. Bueno, pues damos ya comienzo, ¿verdad? Al tema. Amén, adelante. Bueno, mi amigo Gene, Dios te bendiga. Gene Gavarri, Dios te bendiga. Buen amigo mío. Bueno, me alegro mucho, hermanos, es que me alegro mucho de veros a todos vosotros de diferentes puntos de España, pero que nos conocemos y me conocéis y somos amigos. Me alegra mucho. Bueno, pues nada, mirar, vamos a dar comienzo ya al tema porque es un tema amplísimo. Entonces, claro, nos va a tirar mucho tiempo y tampoco es plan de tirarnos. Si hay que hacer, David, algún programa más, como los hermanos han hecho también y necesitan algún tiempo más, yo seguramente necesite pues otro programa más y si es necesario, otro más. No hay ningún Espera, problema y yo te no cojo tengo... la palabra. Te De cojo la acuerdo. palabra aquí en público. Te la Bueno, cojo, te la ya mi recojo. compadre Luis me dice que empiece ya mejor. Pues vamos a empezar, Luis. Te hago caso, venga. Bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy es bibliología y crítica textual. Entonces, voy a empezar poniendo unas bases. Las bases son las siguientes. La crítica textual y la bibliología es amplísima. Estaba entrando una llamada de Enrique que quiere entrar el hombre. Ah, Y por eso se ha cortado. Bueno, pues estaba diciendo mira, que es... Dime. para el hermano Enrique, que no lo conozco, pero Dios lo bendiga desde aquí, dile que se meta en sana doctrina, ¿vale? O si no, en cualquiera de los muros estará. De todas maneras, los moderadores, administradores, por favor, que estáis ahí, cuando veáis que está el hermano que pide la petición de tal, se la aprobáis. Sigue, continúa, hermano. Escúchame, no hagas mucho caso por ahora. Ve saludando y todo, ¿vale? Pero como va entrando gente, expláyate. Bueno, estaba diciendo que la crítica textual es muy amplia y la bibliología es amplísima, es un mundo inmenso. Entonces, nosotros como estudiantes pues, que prácticamente yo me he tirado un largo tiempo estudiando en la Facultad de Teología estos temas, pues yo lo único que voy a hacer aquí con vosotros es presentar las bases textuales con las que trabajamos, con las Biblias que trabajamos, algunas de las recensiones que ha habido y cómo se formó el texto sagrado. Es lo que vamos a tratar, ¿eh? Eso es básico, importante, datos históricos. Y lo que voy a decir ahora, quiero que todos los que estéis escuchando, hermanos míos, lo tengáis muy en cuenta. Lo que yo voy a decir ahora no hay controversia, o sea, no es algo como una doctrina que unos puedan creer algo y otros otra cosa, y bueno, todo es respetable dentro de las posibilidades, ¿no? Pero esto no hay problema, porque estos son datos históricos. Si yo te pregunto a ti, David, oye, ¿por qué tú crees en Cristóbal Colón? Y tú me dirás, hombre, porque lo dice la historia. Es que tú no has conocido a Cristóbal Colón, pero hay datos documentados de que Cristóbal Colón ha existido y de su trabajo. Y tú te lo crees por la historia. Entonces, lo que yo voy a presentar son datos, documentos históricos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es centrar las bases. Vamos a ver de cómo se formó el texto. Para hablar de la Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? ¿Dónde nació la Septuaginta? ¿Y qué es la Septuaginta? Primero tengo que hacer una pequeña reflexión de dónde viene todo esto. Bien, cuando el pueblo de Israel fue cautivado y se llevó en cautiverio a Babilonia por Nabucodonosor, al tiempo, voy pasando largo, el imperio persa dominó a Babilonia y entonces ya el pueblo judío quedó bajo el imperio persa con el rey Ciro. El rey Ciro de alguna forma simpatizó, yo creo que Dios obró en el corazón de Ciro totalmente y les dejó marchar de la cautividad
a Jerusalén. Entonces, el pueblo judío volvió a Jerusalén. Atención, les dio una cierta libertad, una medida de una semi-independencia, pero seguían bajo el gobierno persa. Ellos han vuelto a Jerusalén. ¿Y en Jerusalén qué ha ocurrido? Cuando han vuelto a Jerusalén, Esdras, el sacerdote y escriba Esdras, toma la ley, el Pentateuco. El Pentateuco, la ley, estaba escrita en hebreo. El hebreo era consonántico en su origen, no tenía vocales, no tenía puntualizaciones, era consonántico. El hebreo era consonántico. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que cuando han vuelto de la cautividad para Jerusalén, ha pasado lo siguiente: no se habla el hebreo lo han perdido. El hebreo ya no se habla, ahora se habla otro idioma, y se habla el arameo, que era un idioma acadio, una mezcla de sirio, etc. Entonces ahora hablan el arameo, el hebreo ya no se habla, se ha perdido. ¿Y qué ocurre? Que ahora Esdras toma la ley, el Pentateuco, y el pueblo dice que le lea la ley de Dios que les dio a ellos, que se lo lea. Pero Esdras lo lee, atención, en hebreo, pero lo transmite en arameo. De ahí nacen los targum, los targúmenes. Entonces, aquí hay una escritura, hermanos, sobre todo a vosotros que sois hombres de Dios y ministerios, mi compadre Luis, Gene y muchísimos que estáis ahí. Mirar, para entender Nehemías 8, que lo tengo aquí ya marcado, Nehemías 8, para entender este pasaje hay que entender totalmente lo que yo os estoy diciendo. Mirad, Nehemías 8, dice la Biblia: y todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Aquí ya han venido de la cautividad. Y ahora dice: y le pidieron a Esdras, el escriba, que llevara el rollo de la ley de Moisés, que Dios había ordenado a Israel. Y en el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la congregación, que constaba de hombres y mujeres que podían entender lo que oían. Y delante de la plaza que está frente a la puerta de las aguas, leyó él desde el amanecer hasta el mediodía en presencia de hombres y de mujeres que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al rollo de la ley. Y atención, y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para el acontecimiento. Qué bonito. Y junto a él, a su diestra, estaban Matatías, Ananías, un montón de hombres. Pasamos a otro versículo. Dice: y leían en el rollo de la ley de Dios, explicando, atención, y dando sentido, dice la Biblia, de modo que entendieran la lectura. Y mientras escuchaban las palabras de la ley, todo el pueblo lloraba. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: hoy es día santo para Dios vuestro Dios, no os lamentéis ni lloréis. Entonces, para entender este pasaje tenemos que entender que han venido de la cautividad, que el hebreo se ha perdido, pero que ahora toma Esdras el libro de la ley y lo lee en hebreo, pero lo transmite en arameo. Por eso dice: explicaba, dice Esdras, y daba sentido a lo que decía. Claro, él ponía el sentido para que la gente entendiera. Bien, ahí, hermanos, han sucedido varias cosas. Perdonad que se ha caído eso. Adelante. Esperar que se va esto. Ahí han sucedido varias cosas. Han tomado el libro de la ley, lo han leído en hebreo, lo han explicado en arameo. El pueblo entiende, hace lamentación y llora porque se han enterado de algo muy profundo y de algo terrible. Y es que se han dado cuenta todos de que la ley dice que no puede pertenecer a la congregación de Israel ningún extranjero ni ningún mestizo que tenga mezcla de sangre. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un tal Tobías amonita entre ellos, el cual había parentado con uno de los sacerdotes, y lo habían hecho en el templo
un lugar de aposento, pero al leer la ley todo el pueblo y el sacerdote Esdras y Nehemías han tomado los enseres que tenía Tobías amonito adentro del templo en su aposento, lo han sacado fuera todos los enseres y han expulsado, atención, tomar este dato, han expulsado a Tobías amonita y lo han echado de la congregación, lo han echado de Israel. ¿Pero qué ha hecho Tobías amonita? Tobías amonita se ha llevado una copia del rollo de la ley, de la Torá, del Pentateuco. Se ha llevado una copia y ahí nace el Pentateuco samaritano. De ahí nace el culto samaritano para los samaritanos. Hoy en día, hermanos, los samaritanos tienen la Biblia, que es el Pentateuco, pero samaritano. ¿Por qué? Porque añadieron cierta liturgia y ciertas formas de culto. Por eso, cuando Jesús se encuentra en el pozo de la samaritana dice: nuestro padre Jacob adoró aquí, adoró allí, y dice que hay que adorar aquí, que hay que adorar allí. Y Jesús le dice: de cierto te digo que la hora es y la hora ha llegado que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ellos tenían una forma de liturgia, una forma establecida de culto, pero eso venía ya desde el Pentateuco samaritano, ¿de acuerdo? Y ahí nace el Pentateuco samaritano, y ese es uno de los testigos válidos para la crítica textual, porque el Pentateuco samaritano existe hoy y lo tienen los samaritanos como su Biblia, y eso es una copia de la verdadera Torá de Moisés. Lo que ocurre es que mezclaron con un poquito de liturgia y alguna forma de culto para el pueblo samaritano, ¿de acuerdo? Ahora vamos caminando sobre el tiempo, que vamos a entrar en cosas maravillosas. Después de esto, hermanos, Esdras en el siglo V antes de Cristo, concretamente en el año 444, cierra el canon. O sea, si alguien os pregunta alguna vez quién es el que cerró el canon del Antiguo Testamento, vosotros tenéis que decir: el Antiguo Testamento lo cerró Esdras. Esdras cerró el canon del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hebreo, de tal manera que hoy en día se le conoce en muchos sitios por el canon esdrino. Es el canon esdrino. Entonces, Esdras cierra el canon en el siglo V antes de Cristo. Estaba escrito en un hebreo consonántico. Ha pasado el tiempo, hermanos, y para ir avanzando terreno y llegar donde yo quiero llegar, el imperio griego, con Alejandro el Grande, ha atacado a Persia y se ha hecho con el poder. Se ha hecho con el poder de tal manera que ha dominado todo aquel territorio, y ahora los judíos quedan bajo el imperio griego, bajo el imperio de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Ahora, hermanos míos, ¿qué ha ocurrido ahí? Alejandro muere y no tiene descendencia, no tiene hijos, pero tiene 4 generales, y ahora los 4 generales se dividen los territorios y entran en una lucha y en una guerra personal entre sus mismos generales. Y de ahí quiero hablar de 2 familias o de 2 grupos de los generales que se dividieron. Y uno es los seleucidas, que pertenecen a la parte de Siria, y otros están los ptolomeos, que es la parte de Egipto. ¿De acuerdo? Los ptolomeos se quedan en Egipto, los seleucidas se quedan en la parte de Asiria, y hay una guerra monumental entre ellos para hacerse con el campo y con todo el territorio. Pero fijaros bien, ha pasado el tiempo y ahora en Alejandría, vamos entrando ya a la Septuaginta, en Alejandría, hermanos míos, hay un rey que se llama Ptolomeo II Filadelfo. Ptolomeo II Filadelfo. Este rey, Ptolomeo Filadelfo II, me están diciendo, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, siga. De acuerdo, vale, de acuerdo. Este rey Ptolomeo Filadelfo II tenía un montón de judíos en Alejandría. Había un montón, pero un montón grandísimo de judíos, y simpatizaba mucho con ellos. De tal manera, hermanos, que este Filadelfo decía que la ley de los judíos escrita, la Torá, el Pentateuco y el Antiguo Testamento, o sea, la religión escrita de los judíos, tenía que tener un sitio en la biblioteca de Alejandría, que era una de las bibliotecas mayores y mejores del mundo de ese momento. De tal manera que este rey dijo y quería y pensaba que
el Antiguo Testamento hebreo, eso tenía que tener un lugar y un sitio en la biblioteca de Alejandría. Y entonces mandó traer a 70, más bien 72 judíos sabios, para que tradujesen, atención, aquí nace la Septuaginta, para que tradujesen del hebreo al griego el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Es decir, el Antiguo Testamento hebreo tiene que ser traducido al griego, y eso lo hacen bajo el mandato del rey Ptolomeo II Filadelfo. Pero es que este rey simpatizaba mucho con los judíos, y el verdadero motivo por lo que mandó traducir el hebreo al griego era porque tenía muchos judíos de habla griega y quería simpatizar con ellos y quería que tuvieran su religión, sus leyes y sus costumbres religiosas y que las pudieran leer y enseñar en griego. Y entonces, hermanos, mandó traer a 72 judíos eruditos para que tradujesen el hebreo al griego. Y eso, escucharme bien, y eso se hizo en el año 300 antes de Cristo. En el 280 y 300 antes de Cristo se comenzó la traducción del hebreo al griego y se finalizó en el año 150 antes de Cristo. Esa es la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta, hermanos míos, es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. ¿De acuerdo, David? ¿Qué es la Septuaginta? La traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Bien, ahí, hermanos, en la biblioteca había un hombre que era Demetrio Falero, que era el que cuidaba, el que vigilaba, el que tenía cuidado de la biblioteca, y Demetrio Falero pues también simpatizaba mucho con los judíos. Y ahí, hermanos, cuando se formó el texto y se tradujo al griego, nació la Septuaginta en el año 300 antes de Cristo y se finalizó en el año 150 antes de Cristo. Entonces, hermanos míos, la Septuaginta nace en el periodo intertestamentario, ¿de acuerdo? Ahora bien, de la Septuaginta, hermanos, que es el hebreo traducido al griego del Antiguo Testamento, porque tengo que deciros, hermanos míos, tengo que deciros que hay muchos hermanos predicadores que a mí me dijeron de la Septuaginta del Nuevo Testamento. Eso no existe. Eso no existe. O sea, a mí me han llegado a decir en un programa, porque yo hice una pregunta, de hecho tengo un CD grabado de 1 hora y cuarto hablando solo de la Septuaginta, lo tengo grabado, y algún hermano me dijo que en la Septuaginta del Nuevo Testamento dice el texto. Hermanos, eso es una locura. Eso es como decir a día de hoy que la tierra es plana en vez de redonda. La Septuaginta no existe en el Nuevo Testamento. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Esa es la Septuaginta, ¿de acuerdo? Y vamos avanzando terreno. Ahora, hermanos míos, ¿qué ha ocurrido? La Septuaginta ha llevado su curso, ha llegado su curso, y llegamos a la época, hermanos, del año 96 después de Cristo, el concilio de Yamnia. Atención, que aquí entramos ya en mucha materia. Hay un concilio que se llama el concilio de Yamnia en el año 96 después de Cristo. Ahí hay un concilio, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí los primeros cristianos, ya Cristo ha predicado, Cristo tiene los discípulos, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y ha nacido el cristianismo. Jesús ha muerto, ha resucitado, ha dejado a los discípulos, los apóstoles están enseñando, predicando, se ha levantado la comunidad cristiana. Y atención, hermanos míos, escuchadme bien, ¿qué ha ocurrido? Que ahora en el año 96 después de Cristo, o sea, justo 26 años después de la destrucción del templo, hay un concilio que se llama el concilio de Yamnia. Y en este concilio, hermanos, en este concilio judío y ortodoxo, ¿qué hacen? Confirman el canon de Esdras. No lo cierran ellos, lo cerró ya Esdras en el siglo V antes de Cristo. Pero ellos lo que hacen es confirmar el canon de Esdras y destruyen los textos divergentes. ¿Qué eran los textos divergentes? Hermanos, ellos lo tenían por rollos, pergaminos, no tenían la Biblia y el Antiguo Testamento como nosotros lo tenemos ya en una Biblia. Ellos no lo tenían así. Ellos eran por rollos, pergaminos. Entonces, el texto estaba flotante. De tal manera que había comunidades y sinagogas que tenían rollos, copias, que alguna difería de la otra y algunas
atacaban a las otras. Eso eran textos divergentes que hicieron en el concilio de Yamnia quemar todos los textos divergentes, destruir todos los textos divergentes y unificar el texto. Ahí nace la estabilización del texto en el concilio de Yamnia. Unifican el texto y hacen un solo texto judío, rabínico. Bien, ¿qué ha ocurrido? Que ahora los cristianos lo que utilizan, aunque alguno lo sabrá y otros no, pero tengo que decir que los primeros cristianos usaban la Septuaginta, porque el idioma que se hablaba en aquella época era el griego. De hecho, el Nuevo Testamento está escrito en origen en griego, hermanos. Se hablaba el griego, David. Entonces, los primeros cristianos usaban la Septuaginta, no usaban el texto unificado del concilio de Yamnia, no, usaban la Septuaginta. ¿Qué hicieron en el concilio de Yamnia? Los celosos judíos y ortodoxos que les tenían aquí a los judíos y les tenían por herejes, incluso tenían a Cristo por un hereje y a los cristianos por un hereje. Entonces, ¿qué hacen? Dice, ellos usan la Septuaginta, ellos tienen la traducción en griego, pues nosotros vamos a hacer unas traducciones también de nuestro texto en griego. Y salieron de ese texto único y unificado hebreo, salieron 3 recensiones. Salió la recensión de Teodosio, la recensión de Aquila y la recensión de Simaco. 3 recensiones griegas. ¿Por qué? Porque querían contraponer y barrer a la Septuaginta. Escuchadme bien este dato, hermanos. Luis, hermanos, Luis de Logroño, Gene y hermanos míos que estáis escuchando. Un momento. Haz un parón ahí. Vale. Es que el hermano ya lo veis que va rápido, va muy Sí, rápido, sí. es mucha información porque vamos muy rápido. Pero ahí, párate ahí un minuto. Es que aquí es importante que te pares, ¿vale? Que querían los judíos hacer una contra la Septuaginta. ¿Por qué? Sí. Muy sencillo, ¿Por yo te lo qué? ¿Cuál explico. era el motivo? Yo te lo explico. Porque los cristianos usaban la Septuaginta, entonces los judíos sacaron una forma de exégesis que la llegaron a llamar anatomista. Se la conoce por una exégesis anatomista. ¿Qué era la exégesis anatomista que sacaron los judíos? Akiva, que era uno de los principales, Akiva, sacaron esta forma y decían que la Septuaginta, al ser griego y que Dios inspiró la palabra en hebreo, que solamente el hebreo, no solamente la palabra, sino cada letra era inspirada por Dios, no solo las palabras, sino las letras. Y como la Septuaginta no coincidía con el hebreo en palabras y en letras, la llegaron a calificar, echaros mano a la cabeza, dato histórico, la llegaron a calificar la Septuaginta de obra de Satanás. Obra de Satanás, la llegaron a calificar en el concilio de Yamnia a la Septuaginta, que es la que usaban los cristianos. De hecho, hermanos, 300 citas del Nuevo Testamento de los apóstoles, 300 citas son referencias de la Septuaginta, no del texto hebreo. Ojo, ¿de acuerdo? Ha quedado claro, ¿no? Entonces, dime. Entonces, yo te corto un poquito solo, pero no por nada, para ir centrándonos, ¿vale? Porque yo sé que lo tienes en la cabeza, pero claro, los demás igual nos hace falta. Sí, Entonces, hermano, cuando nos dicen, por ejemplo, que esto nos pasa hoy en día, ¿vale? Esto es actual, ¿vale? Está hablando de historia, pero esto es actual, sí, porque sí. el pasado afecta al presente, ¿vale? Eso es así. Entonces muchos judaizantes, ¿vale? Yo me he topado con algunos y te dicen, no, tu Nuevo Testamento no coincide con el masorético, con el que tenemos ahora. Sí. Es por esto que estás diciendo, ¿verdad? Sí, no, vamos a hablar del texto masorético, que hay mucha tela que cortar. Sí, vamos, hay mucha tela que cortar. Eso que me acabas de decir Pero, es una minucia. Es una minucia. sí, Eso es político. pero pega con la Septuaginta. Gracias, Luis. Sí, sí, pero vamos a ver otra cosa todavía para echarnos manos a la cabeza. Alguno de vosotros se escandalizará, pero esto es una realidad, esto es cátedra, no es algo de polémica, esto es cátedra, esto es documento, esto es historia, esto es auténtico, esto está ahí. Entonces, vamos a ver, David, en el concilio de Yamnia ya calificaron a la Septuaginta como obra de Satanás porque los cristianos llevaban la Septuaginta, claro, tenían a Jesús por hereje, no le recibieron como Cristo, como el Mesías, tenían a los cristianos como herejes, entonces quisieron contraatacar la Septuaginta y ¿qué hicieron? Ellos hicieron otra Septuaginta 3. ¿Por qué? Porque tomaron su texto unificado
hicieron 3 recensiones, las vuelvo a repetir, en griego. Tomaron el texto hebreo unificado, el único texto que quedó, y ahora de ese texto han hecho 3 recensiones griegas, la de Teodosio, la de Simaco y la de Aquila. 3 recensiones griegas para anular y derribar la Septuaginta. Pero claro, ellos eran rabinos, eran rabínicos. De hecho, se llama el texto rabino, es decir, texto rabínico. Este texto rabínico despreciaba todas las profecías y todo lo que tenía relación con Cristo, se despreciaba. Porque todo lo que apoyaba del Antiguo Testamento y tenía relación con Cristo y con el cristianismo, ellos lo desechaban. Ahora, ¿qué ha ocurrido ahí? Ahí ha pasado algo impresionante. Es que vamos caminando en el tiempo, los cristianos usan la Septuaginta, en el concilio de Yanma, que se ha unificado el texto hebreo único, han quemado y han destruido los textos divergentes, han sacado 3 recensiones griegas, y ahora ¿qué ocurre? Pues fijaros, ha pasado el tiempo y llegamos al siglo VI, después de Cristo. Aquí vamos a pararnos, ¿eh? En el siglo VI, después de Cristo, David, aquí hay mucha tela que cortar, hermanos, vamos a hablarlo. En el siglo VI, tomar este dato, después de Cristo, es el año 500 y pico, hay 2 familias judías que son los masoretas. Y estas 2 familias, una es la familia Ben Aser y otra es la familia Ben Neftalí. La palabra Ben, en Biblias críticas ya, cuando dice hijo de José, viene la palabra Ben, José, Ben, David, quiere decir hijo. Por lo tanto, aquí hay 2 familias, Ben, Neftalí, y la otra familia que son, hablando de los hijos, o sea, referente a los padres, Ben Neftalí y Ben Aser. ¿De acuerdo? Bien. Estas 2 familias son masoretas. ¿Qué hacen los masoretas? Atención aquí, hermanos, que aquí viene una muy gorda, hermanos, para que tengáis en cuenta lo que tenemos en la mano cuando leemos la Biblia, cuando aplicamos los escritos bíblicos. Aquí hay algo para todos los ministros que predican la palabra, hermanos. Permitidme deciros algo muy serio. Mirad. En el siglo VI después de Cristo, 2 familias, Ben Aser y Ben Neftalí, son los masoretas. ¿Qué es la palabra masoreta o masora? La masora quiere decir tradición. Eso quiere decir masora, tradición. Bien. Pues, ¿qué han hecho los masoretas? Los masoretas han tomado el texto hebreo y el texto hebreo era consonántico. Consonántico, se ha mantenido con el texto consonántico, es decir, no había vocales. No había puntualizaciones, era consonántico. ¿Qué han hecho los masoretas? Los masoretas eran muy escrupulosos de la ley, es cierto, y de la escritura. Lo único que hacían los masoretas era copiar, no traducir, porque copiaban del hebreo al hebreo. Pero el hebreo que copiaban era consonántico. ¿Y qué han hecho ellos? Han sacado una forma que han vocalizado y han puntualizado el texto hebreo consonántico. ¿Qué han conseguido hacer? Mirad, los masoretas eran capaces de decirte qué letra estaba en medio del Pentateuco, cuántas palabras tenía el Pentateuco y cada libro del Antiguo Testamento. Eran escrupulosos, vivían para ello. Pero fijaros bien, como no recibían a Cristo, ni recibían el cristianismo, y los tenían por herejes, al tomar el texto, hermanos, todo texto que tenía relación con Cristo y con el cristianismo, lo encriptaban, hermanos míos. De tal manera que al poner la puntualización y la vocalización, pues de alguna forma lo que la palabra decía ya no lo decía, ahora decía lo que ellos querían que dijera. Y ese es el texto masorético que estamos usando nosotros en algunas de las versiones que utilizamos, hermanos, el texto masorético. Pero el texto masorético está encriptado en algunas ocasiones. Por ejemplo, mirad, yo tengo aquí, me vais a perdonar que tengo alergia. Sí. Vamos a ver. ¿Me quieres decir algo? Hermano José, sí, un segundico. Y salud, ante todo. Salud, que nos dé Dios mucha salud. Luis, de Logroño, Dios te bendiga, Israel. Tengo que ir parándolo un poquito porque, aunque vosotros lo entendáis, ¿vale? Me parece genial, pero habemos otra gente, hasta me meto yo, ¿vale? Que tenemos que intentar ir un poquito más despacio, ¿vale? Por eso es que le paro al hermano, no por otra cosa. Además, os animo, poneros de moderadores y ir poniéndose también aquí y hacemos vídeo y así mejor. Contra más compartido, mejor. Lo que estás hablando de los Masora. Estaba el Masora alto y Masora bajo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era eso?
Vamos a ver. Y aún así, ¿había divergencias entre ellos, algunas cosas o algo así? ¿O cómo va eso? Sí. El texto que coincidía, muchos de los textos, porque aun el Concilio de Yania sacaron el texto unificado, pero claro, era el texto que tenía Esdras, ¿de acuerdo? Y ellos sacaron las recensiones griegas para contraatacar también a la Septuaginta. Pero entonces estaba y existía el texto hebreo, pero el texto hebreo era consonántico. Ahora, ¿qué han hecho? A partir del siglo VI, las dos familias, Ben Aser y Ben Naphtali, han tomado el texto hebreo, que era consonántico, repito, y han puntualizado y han vocalizado muchos de los textos, de tal manera que todo lo que tenía relación con Cristo y con el cristianismo lo han encriptado de tal manera que desviaron la escritura para que no coincidiera el Antiguo Testamento, sobre todo profecías y datos que coincidían con Cristo, con la vida de Cristo, con el Mesías, con la resurrección, todo lo que tenía relación del Antiguo Testamento que apuntaba a Cristo, lo intentaban encriptar. Un momento, eso es muy grave, lo que estás diciendo, hermano José. Sí, pero es ¿Hay así. pruebas de eso? ¿Hay Sí. pruebas de eso o lo decimos, No. lo decimos nosotros? No, perdona, lo dice usted porque sí. Hay No. pruebas, ¿verdad? Hombre, esto es cátedra de los señores de historia y de datos y de documentos fidedignos. Escucha un momento. Mira si ahora lo podemos comprobar. Yo no sé si tienes la Biblia tú a mano, Reina Valera del 60, por ejemplo. Si la tuvieras a mano, bueno, pero yo te lo digo de memoria. Si alguno tiene la Biblia, lo puede... Sabes que como compañero mío que eres, que estamos los dos en la sociedad bíblica, ¿vale? Iberoamericana, sabes que pues la tengo guardada porque la tengo de recuerdo de cuando me bauticé, pero uso BTX. la BTX. textual, ¿vale? La Cuarta edición. cuarta, sí, PTX. Como yo. De acuerdo, vale. Bueno, pues vamos a ver, para los que están escuchando. Reina Amén. Valera, que siempre hemos trabajado con ella y que ha sido de Dios y que nos hemos convertido con Reina Valera, pues hay muchas erratas, glosas, interpolaciones que vamos a descubrir algunas de ellas, hermanos. Y algunos de vosotros echaréis mano a la cabeza, pero son datos que están ahí comprobables. Datos comprobables. Mirad, por ejemplo, estamos diciendo que los masoretas, el texto masorético, está encriptado y desviado. ¿Por qué? Porque vocalizaron el texto hebreo que era consonántico y al poner la vocal cambiaban el sentido y al puntualizar cambiaban el sentido. Entonces, estos masoretas con el texto hebreo lo que hicieron, por ejemplo, en Isaías 53:11, si cualquiera de vosotros tomáis Reina Valera, vais a ver que siempre hemos predicado y hemos dicho de memoria Isaías 5. Yo te lo puedo, ahora mismo te recito Isaías 53, todo el capítulo te lo recito de memoria, y como lo recita Reina Valera, porque lo tenemos aquí. Son muchos años de Reina Valera en nuestra mente, y yo los textos los recito desde Reina Valera. Cuando aplico, no, pero la lectura sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que Isaías 53, en el verso 11, nosotros siempre leemos, tú coges Reina Valera y dice, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Bien, eso del fruto de su aflicción no existe. No existe. ¿Por qué? Lo que dice el texto de origen dice lo siguiente, y verá luz y quedará satisfecho. ¿Qué es ver a luz? Ver a luz tenía relación con la resurrección de Cristo. Ese ver a luz tenía relación con la resurrección. ¿Qué han hecho? Han quitado ver a luz, que hablaba de la resurrección de Cristo, y han puesto ver al fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Claro, nosotros hemos cogido y hemos dicho, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción? La iglesia, nosotros somos el fruto. Eso, bueno, es bonito, pero no dice eso la Biblia. Claro, ellos han puesto el fruto de su aflicción, ¿por qué? Porque ellos lo llevaban a Israel. Ellos decían, el fruto de su aflicción, ¿quién era? Ellos, los israelitas, los judíos, era el fruto de su aflicción para ellos, y metieron ese dato. Entonces, yo he tenido la oportunidad de ver en diapositiva, en uno de los manuscritos antiquísimos, yo he tenido la oportunidad, repito, de verlo, y he visto el manuscrito tachado por el masoreta, y lo he visto con un circulito porque lo ven con los rayos, en fin, con cosas que tienen los expertos. Yo he tenido lugar a ver el texto cambiado, donde ponía ver a luz y ha sido cambiado por ver al fruto de su aflicción, en vez de ver a luz. Ahora, ¿dónde está ese texto que dice ver a luz? La Septuaginta. Coger una Septuaginta, que se venden las Septuagintas, está la Septuaginta, la traducción
del hebreo al griego. Bueno, pues en la Septuaginta, hermanos, que yo le he visto en la Septuaginta, dice, y verá luz. Es más, tengo una Biblia católica, la uso para leer y para estudiar, juntamente con BTX, con Reina Valera. Bueno, pues en una de las Biblias católicas, hermanos míos, de las que yo tengo, no usa el texto masorético, usa la Septuaginta. Y cuando leo dice, verá luz y quedará satisfecho. Una de las traducciones de ahora. Entonces, cualquier Biblia crítica hoy te va a decir el texto ajustado a la Septuaginta. ¿Por qué? Aunque la Septuaginta es una traducción, David, es más fiable que el texto masorético. Por una razón. Por dos razones. La primera es que la Septuaginta tiene 900 años más de solera que el texto masorético. El texto masorético nace a partir del siglo VI después de Cristo. Es decir, tiene influencia cristiana, pero la Septuaginta no tiene influencia cristiana. Escuchar bien, hermanos. La Septuaginta no tiene influencia cristiana. ¿Por qué? Porque la Septuaginta se llevó a cabo 300 años antes de Cristo. O sea, ni había nacido Cristo, ni existía el cristianismo, ni estaban los apóstoles. Es decir, la Septuaginta ha traducido del hebreo al griego tal cual, pero sin influencia cristiana ni para bien ni para mal. En cambio, el texto masorético es el siglo VI hasta el X después de Cristo y ya tiene una influencia cristiana negativa, porque los masoretas reprendían y rechazaban a Cristo y a los cristianos. Luego entonces tenemos Isaías 53:11, tenemos Isaías 59:19, que sería bueno leerlo. Tenemos el Salmo 40, que os voy a hablar algo del Salmo 40, también del texto masorético. Si cogéis Reina Valera del 60, hermanos, en el Salmo 40, y coges Hebreos, capítulo 10, versículo 5, mirad qué cosa más curiosa, hermanos. Coges Hebreos, capítulo 10, verso 5, y dice la Biblia, dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Eso dice Hebreos. Está haciendo alusión a una escritura del Antiguo Testamento, está haciendo alusión al Salmo 40. Y Hebreos, podéis leerlo en Reina Valera o en cualquier Biblia que queráis. Y dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Bien. Vas al Salmo 40 y en el Salmo 40 el texto masorético dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me diste oídos. O sea, que tú coges Reina Valera, vas al Salmo 40 y te dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me diste oídos. Claro, ¿por qué han borrado me preparaste cuerpo? Ah, porque Jesús lo dijo montones de veces, porque Jesús vino, el verbo de Dios hecho carne, y era lo que se predicaba, era lo que se enseñaba, que el verbo se había hecho carne, que Cristo era Dios. Como se predicaba eso, que había tomado un cuerpo de carne, hay un registro del Antiguo Testamento en el libro de los Salmos que habla de Cristo y de su cuerpo, y de ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Eso dice el texto original, pero los masoretas han tomado el Salmo 40 y dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me diste oídos. Eso lo podéis ver en Reina Valera. Ahora vete del Salmo 40, vete a Hebreos 10:5. Y 10:5 dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué pasa que no coincide? Tú coges Reina Valera, Hebreos 10:5, y dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Vas al Salmo 40 y te dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me diste oídos. ¿Por qué no dice me preparaste cuerpo? Sencillamente, hay una intrusión de los masoretas. Ahí, un segundico. De todas maneras, si veis alguna Biblia que os cuadra, ¿vale? Lo que estáis leyendo, como está diciendo el hermano, del Nuevo Testamento, y luego vais al Antiguo y os cuadra, no es porque el hermano no sea así como dice, sino que ya os la han corregido, ¿vale? Ya ha habido alguna corrección, ¿vale? Pero no te han avisado ni te han dicho nada, ¿vale? Por eso muchos judaizantes se aprovechan y te dicen, no es verdad, eso no es así, y te lo enseñan en el masorético, ¿vale? ¿Sabes para qué? Para como estaba ya planeada la cosa, de que niegues tu fe, para que te crees dudas. Pero si lo ves que cuadra, es porque la han cambiado ya, ¿vale? La Biblia, la traducción, la sociedad bíblica encargada de turno, ya te la ha modificado. Entonces, José, me estás dejando así un poco. Entonces, tenemos que decir
que ha habido un cambio y luego encima, entonces, ahora nos metemos en otro jaleo más. O vas a hablar alguna cosica más de esto? Sí, déjame puntualizar un detalle y después pasamos, si quieres, al Sigue, Nuevo sigue, Testamento. Entonces, sigue, vamos a ver. sigue. Los masoretas encriptaron mucha documentación, de tal manera que ahora mismo Reina Valera del 60, hermanos, y estos somos hermanos en Cristo, hemos nacido con Reina Valera del 60, hemos bebido de Reina Valera del 60, hemos predicado y predicamos con Reina Valera del 60, y Dios nos ha salvado por medio de Reina Valera del 60, pero no quita que tiene las traducciones, toda la traducción está sujeta a error, ¿vale? Pero a eso lo tocamos ahora cuando tú me preguntes si tú quieres. Pero claro, Reina Valera del 60, que el Salmo 40 dice, me diste oído, en vez de me diste cuerpo, me preparaste cuerpo. Isaías 53:11 dice, me diste verá luz. Todo esto, muchos de los detalles, ya Reina Valera lo ha corregido, sobre todo en el Nuevo Testamento. Reina Valera ya lo está corrigiendo, sus propios errores, porque ya en el 95, y si hablamos de Reina Valera contemporánea, ya te quedas pasmado, porque tú coges Reina Valera contemporánea y Reina Valera del 60 y difieren un montón de cosas, porque ya las han corregido. Ya han corregido muchas cosas, Reina Valera, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, podemos ver también una cosa muy curiosa. Si vamos a Génesis 11, el verso 26, nos habla de que cuando Taré engendró a Abraham, tenía 75 años, después dice que vivió 150 años, bueno, un lío que si tú lees en Reina Valera, por favor, hermanos, leerlo, por favor, os lo pido de corazón, coger Reina Valera del 60, coger el capítulo 11 de Génesis, el verso 26, y después hasta unos cuantos versos, y vais a ver cómo los años no coinciden, hay un error de años, porque cuando Taré engendra, Abraham dice que tiene 75 años, han pasado, dice que muere de 145 años, Taré, y después dice que cuando Abraham salió, tenía 100 y pico años, es que no, echas cuentas y no sale. Y eso ya en las Biblias críticas ya están corregidos. Por ejemplo, BTX ya lo tiene corregido. Y eso se debe, hermanos, ¿qué testigo hay para corregir eso? El Pentateuco samaritano. El Pentateuco samaritano corrige eso. Fíjate bien si es un testigo para tenerlo en cuenta. ¿Qué te parece? Por lo tanto, hermanos, ya tenemos que hemos pasado desde el cierre del canon de Esdras, hacemos un poquito de recuento para ir ya prácticamente al Nuevo Testamento, si tú quieres, ¿vale? Y así los hermanos pues también pueden hacer preguntas. Me dice un hermano, yo creí que la mejor era Reina Valera. Pues hermano, Jorge, está el niño ahí. Jorge, quítate que me vas a acercar el móvil. Me dice que creía Hermano, que... Dime. hermano, va a seguir, el hermano sigue, ¿vale? Lo vamos a seguir dejando para que él se explaye. De todas maneras, lo que estábamos diciendo, hay un hermano, no sé quién ha dicho, hay que quitar el masorético. No, hermano, el masorético tiene cosas buenas también, Muy ¿vale? buena. ¿Vale? Sí, Tiene sí, sí. cosas buenas Y y son aprovechables, ¿vale? no, No se trata de eso. David, y que hay que pasarlo por el aparato crítico. Nada se desecha. En la crítica textual nada es desechable. Hay que pasarlo por el aparato crítico. Aquí no se desecha nada. Todo hay que cotejarlo. Textos con textos más antiguos, más tardíos. Y de ahí se ve. De hecho, hay un texto ecléctico. El texto ecléctico que es el Nestlé Aland, en su primera edición, que podemos hablar de él ahora, si quieres. Bueno, entonces No. vamos a ver, hacemos un poquito de recuento, porque esto es muy No largo. nos da, no nos No, da. Para hablar no, del Nestlé Airlines y eso no nos da. necesito dos o tres, Digo yo, ¿eh? Digo yo. necesito 2 o 3 programas, hermanos. Pero bueno, vamos avanzando terreno y hemos pasado de puntillas por los sitios, ¿eh? Vamos a ver, hemos hablado de la cautividad cuando han vuelto a Jerusalén. Hacemos recuento, ¿eh? Para que la gente se vaya entendiendo. Han venido de la cautividad. Esdras lee la ley en hebreo, la traduce al arameo, de ahí nacen los targúmenes, que otro día hablaremos si queréis de ello. Los targúmenes son escritos en arameo con paráfrasis y es una traducción del hebreo al arameo. Esos son los targúmenes. Entonces, Esdras lee en hebreo, lo traduce al arameo porque el hebreo se había perdido, se hablaba ahora ya un idioma arameo, acadio, y a partir de ahí, en el siglo V, 444 años antes de Cristo, Esdras ya cierra el canon.
está cerrado el canon del Antiguo Testamento. Después hemos pasado la historia, hemos llegado a un punto donde ya están helenizados muchísimos judíos, donde el imperio griego es el que tiene, el que domina. Después muere Alejandro y sus generales se dividen, en una parte los seleucidas, en otra parte los ptolomeos. Hemos visto en Egipto el rey Ptolomeo II Filadelfo, que manda a traer a 72 sabios judíos para que traduzcan el hebreo al griego. Esa es la Septuaginta. 300 años antes de Cristo ya el Antiguo Testamento es traducido al griego. Y atención, hermanos, cuando este Ptolomeo se manda a traducir la Septuaginta se llama la Biblia de los 70, por si alguien no lo sabe. Precisamente se llama los 70 porque se cree que fueron 70, más bien 72 judíos sabios que tradujeron el hebreo al griego. La Biblia de los 70, y se escribe una LXX. Esa es la Biblia de los 70, simplemente la Septuaginta. Entonces, en el año 300 a.C. ya se ha traducido el hebreo al griego, esa es la Septuaginta, ha pasado el tiempo, ha nacido Cristo, Cristo ha muerto, ha resucitado, ha encomendado a los discípulos, los apóstoles, la iglesia va naciendo, el primer siglo, y ya la destrucción del templo en el año 70, pero 26 años después de la destrucción del templo, o sea, 96 años después de Cristo, quiere decir que hay un concilio que se llama el Concilio de Yamnia, se escribe Jamnia. El Concilio de Yamnia, ahí destruyen todos los textos divergentes, se confirma el canon de Esdras y ahí hacen un único texto, se unifica el texto. De ese texto salen 3 recensiones griegas, la recensión de Teodocio, la recensión de Simaco y la recensión de Aquila. Bien, ahora a la Septuaginta que están usando los cristianos, esto es un recuento, a la Septuaginta que usan los primeros cristianos, incluso los apóstoles, usan la Septuaginta, y ahora los judíos ortodoxos que negaban a Cristo y la cristiandad, ¿qué han hecho? Han arremetido contra la Septuaginta y la han calificado de obra de Satanás. Han sacado una forma de exégesis llamada anatomista, diciendo que solamente el hebreo era inspirado por Dios y no solamente la palabra hebrea, sino cada letra era inspirada. Como el griego no coincidía con el hebreo, dijeron esto es una obra de Satanás. Y entonces la repudiaron. A partir de ahí pasamos al siglo VI, donde salen los masoretas, 2 familias, Ben Aser, Ben Naphtali. Estas 2 familias copian el hebreo, que era consonántico, no tenía vocales, y ahora lo que hacen es vocalizar y puntualizar el hebreo consonántico. Y ahora todo lo que tiene relación con Cristo y con el cristianismo, de alguna forma lo desvían o lo encriptan. De tal manera hemos visto Isaías 53:11, que la Septuaginta dice verá luz, y el texto masorético dice verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Porque los judíos decían que el fruto de la aflicción eran ellos. Claro. Y lo que dice ahí es verá luz, que habla de la resurrección. Entonces eso lo quitaron. El Salmo 40 dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Eso dice la Septuaginta. Pero el texto masorético, Reina Valera, dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me diste oídos. Pero la realidad es que en Hebreos dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. No coincide el Salmo 40 con Hebreos. Eso es lo que pasa con el texto masorético. ¿De acuerdo? Y el texto masorético es la base del Antiguo Testamento que se utiliza. Hoy, puntualizo esto y ya continuamos un poquito para que me hagas preguntas y pasamos al Nuevo Testamento, hermanos. Vamos a ver. Hoy en día existe el Códice de Leningrado. El Códice de Leningrado tiene 1008 años. El Códice de Leningrado es el más fiable y justo texto masorético, y de ahí es de donde se sacan las traducciones a lenguas vernáculas. Es decir, del Códice de Leningrado, de la Biblia Esturgartensia. La Biblia Esturgantensia es el Códice de Leningrado, es un códice que tiene 1008 años. Es decir, el texto masorético, toman las Biblias que usan el texto masorético para traducir, es de antes de ayer, hermanos. O sea, 1008 años. Vosotros sabéis las copias de las copias de las copias, la contaminación que eso tiene al copiar, porque los masoretas cuando copiaban tenían 2 problemas. Los manuscritos, hermanos, no creáis que era una hoja como las que tenemos nosotros de cuaderno. Los manuscritos llegaban a tener 8 metros de largo, compañeros. 8 metros de largo había manuscritos. Y ahora tenían que tener el original y después copiar el otro. Y cuando llegaban a un punto que ellos veían que se habían salido de la línea, el manuscrito había que desecharlo y empezar de nuevo otra vez. Cada vez que aparecía la palabra Yahvé, el nombre de Dios, tenían que limpiar la pluma,
tenían que levantarse y bañarse, porque ese nombre tan terrorífico, inmencionable, ellos no se sentían con limpieza para escribir ese nombre. Y tenían que bañarse. O sea, era un trabajo extraordinario, pero corrían dos peligros, uno intencionado y otro sin intencionar. ¿Por qué? Ese trabajo tan minucioso y de tanto tiempo, la vista de algunos le fallaba y el cansancio también les hacía confundir alguna letra. Incluso en el renglón donde iba uno ponían otro. ¿Y qué ha ocurrido? Que por el cansancio y por falta de visión, a veces se contaminaba el texto. Eso era inconscientemente, pero había otras meteduras de pata que ya eran conscientes. Era con la malhadada e ingeniosa idea de encriptar los textos para que no tuvieran relación con Cristo y con el cristianismo. Un pequeño apunte, ¿vale? Todo lo que está diciendo, ¿vale? De cambiarlo al masorético, encriptar la persona de Cristo, a esto puesto en pausa. Ahora, sumarle también, ¿vale? Los escritos talmúdicos. Eso que tanta gente, tanto cristiano empieza a hablar y tal. Los textos talmúdicos antes tenían una función, era reedicionar todo lo que se había estado poniendo con el masorético, también para lo mismo, para enfocar que el texto siempre se quería decir tal cosa. Por ejemplo, cuando dice Isaías 53 y todo esto, ya empiezan con el tema de que es Israel, como está diciendo el hermano, ¿vale? Y claro, ya lo hicieron muy bien. Si algo tienen los judíos, créerlo, que son personas muy listas. Continúa, hermano. Bueno, pues ya hemos llegado al siglo VI hasta el X, donde el texto masorético, las dos familias Ben Aser y Ben Naftalí, entran en una lucha por la tradición, por el copiar el hebreo, pero por puntualizar y vocalizar. Ya hemos llegado ya al Códice de Leningrado, que es el que está hoy en día. Tiene 1008 años. O sea, 1008 años es lo más fidedigno, más fiel y lo más antiguo que tenemos para el Antiguo Testamento, es el Códice de Leningrado. No hay otros manuscritos, no hay otro códice más antiguo para el texto masorético que el Códice de Leningrado. Pero ¿qué ocurre? Que en el 1949 se han descubierto los rollos del Mar Muerto, el Qumran. ¡Ah! Ahora ha salido otro testigo a la palestra. Gene, ahora ha salido otro testigo a la palestra. Y ha salido en el 1949, ha salido que se han encontrado los rollos del Mar Muerto, y en los rollos del Mar Muerto hay manuscritos que datan del 250 antes de Cristo. ¡Ja! Y ahora lo ponemos con el texto masorético y coincide más con la Septuaginta que con el texto masorético. Porque la Septuaginta tiene 900 años de solera más antigua que el texto masorético. Y claro, las Biblias, por ejemplo, Reina Valera del 60, la base textual que tiene es el Códice de Leningrado. Es un texto masorético contaminado porque tiene muchísimos, o sea, es muy tardío. Cuando hablamos de tardío, hablamos de los manuscritos más cercanos a nosotros. Esos son tardíos. Y los tempranos son los manuscritos más cercanos a la era apostólica. Vale. Ahí, cuando dices más tardío y más cercano, ¿vale? Para los demás, para los que tenemos que estamos asimilando, ¿vale? Porque hay cosas que tenemos que ir asimilándolas poco a poco. Cuando decimos cercano y lejano, ¿qué pasa? Que hay unas copias más fidedignas que otras. Sí, totalmente. Yo te lo explico. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Mirad, en el 1850, claro, hace muchísimos años no estaban, pero se han descubierto. En el 1850 se ha descubierto el Códice Sinaítico. ¿Qué es el Códice Sinaítico? El Códice Sinaítico está escrito en griego y contiene todo el Antiguo Testamento y contiene el Nuevo Testamento. Aunque falta alguna hoja, algún libro, pero contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, data del año 350 después de Cristo. O sea, es una copia monumental. Es un códice que se llama el Códice Sinaítico. Y el Códice Sinaítico data del año 350 después de Cristo. Es decir, esos manuscritos son muy cercanos a la era apostólica. Es decir, que no han tenido tiempo de ser muy contaminados.
ni por ser corrompidos, como se suele decir, para los gitanos la palabra corrompido tiene otro sentido que usan los señores. Los señores usan que el texto ha sido corrompido, o contaminado. Nosotros, cuando hablamos de corrompido, hablamos de muchas otras cosas, pero están hablando de contaminación escritural, ¿de acuerdo? Entonces, el códice sinaítico tiene muy poquito tiempo para ser corrompido o contaminado, porque tiene 350 años después de Cristo. Pero hay otro documento impresionante que es el Códice Vaticano. Y el Códice Vaticano también está escrito en griego y data del año 325 después de Cristo. Y esos testigos han salido a la palestra. ¿Cuándo se ha descubierto el Códice Sinaítico? En el 1850. Es decir, que ahora, hermanos, tenemos otros testigos para poder tener una Biblia más fiable de las palabras de origen de los apóstoles y de Cristo. ¿Entendéis, hermanos? ¿Por qué? Porque la traducción de Reina Valera del 60 nace en el 1569. 1569, claro, en el 1850 se ha descubierto el Códice Sinaítico. Está el Códice Vaticano. Pero el Códice Vaticano no se usó y datan del año 325 y del año 350. Eso es mucho más fiable que lo demás. ¿Por qué? Porque llevamos 14 siglos de manuscrito copiado, hermanos. 1400 años, hasta la época de la imprenta. La imprenta se inventó en el año 1455 y hasta que se inventó la imprenta se copiaba a mano. Entonces, 1400 años de manuscrito copiado. Fijaros bien si tiene que haber contaminación, equivocaciones, letras cambiadas, un montón. 1400 años. Entonces, cuanto más lejos te vayas, o sea, te vayas a la era apostólica, más fidedignos y más fieles son los manuscritos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y yo te quiero preguntar algo, ¿vale? Porque ya nos hemos metido, hemos ido muy deprisa. Lo siento, por eso os he dicho que tenía que ir parándolo un poco al hermano, porque es muy deprisa y es mucha información, ¿vale? Por eso ha dicho el hermano que se necesita otro programa seguro, ¿vale? Ahora el tema es este. Ya que estás hablando de la Reina Valera, ¿vale? Y estás hablando de que los textos más lejanos, pues han podido sufrir más corrupción, ¿vale? Y los más cercanos, menos. Entonces, la Reina Valera, ¿cuáles ha usado? ¿Los más cercanos, los más lejanos? ¿Qué ha sido? Vale. Hablamos un poquito de Reina Valera. Mirad, hermanos, lo primero que voy a decir es importantísimo y quiero que todos prestéis mucha atención ahora a lo que voy a decir. Reina Valera, como cualquier otra Biblia, está mantenida la doctrina Dios. El Espíritu Santo es el autor de las Santas Escrituras y Dios ha mantenido la doctrina intacta. Lo que sí hay errores de traducción. Hay palabras, hay cosas que existen, cosas que no, pero no afectan a la doctrina. Entonces tenemos seguridad de que cuando tenemos Reina Valera en las manos tenemos palabra de Dios. O sea, tenemos seguridad que tenemos palabra de Dios, pero no podemos decir que Reina Valera es fiel al 100% y fidedigna, porque está sujeta a errores toda la traducción. ¿Por qué? Cualquier traducción está sujeta a errores, porque la traducción no es inspirada. Lo que es inspirada son los hagiógrafos, es decir, los primeros escritos de los apóstoles y profetas. Eso sí, no tiene fallo ni error, pero después las traducciones están sujetas a error. Entonces, Reina Valera, ¿qué base textual usa para el Antiguo Testamento? Le hemos dicho, texto masorético. ¿Qué texto masorético? Códice de Leningrado. ¿Cuántos años tiene el Códice de Leningrado? 1008 años. 1008 años de contaminación. Expuesto a contaminación. Eso es lo que ha usado Reina Valera del 60. ¿Por qué? Es lo que había para el Antiguo Testamento. Si hablamos de Casiodoro de Reina, hermanos, en el 1569, Casiodoro de Reina hizo una buena labor, un buen trabajo, y se preocupó y ha sido la primera Biblia impresa en castellano. Impresa. En castellano es la primera Biblia, es la Biblia del Oso. La Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina. Y en una de las aportaciones, Casiodoro de Reina incluyó los libros apócrifos, que en otro programa hablaremos de los apócrifos. Dios quiere. Incluyó los apócrifos. Si sabéis lo que son los apócrifos, supongo yo. Si no, otro día lo explicamos. Y ya en Reina Valera, en la de Casiodoro de Reina, perdón, en la de 1569, la primera Biblia traducida al castellano impresa, es la Biblia del Oso, por Casiodoro de Reina, que pasó persecuciones, sufrió mucho y le debemos mucho tributo a Casiodoro de Reina. Pero usó lo que tenía, pero él, en la Biblia del Oso, hay una nota
que dejó él escrita, diciendo: yo he hecho todo lo que he podido. He hecho todo lo que he podido en traeros, en hacer, en poder traer la palabra de Dios. Dice, pero vendrán otros que harán otro trabajo y aumentarán la verdad. Es decir, que el mismo Casiodoro de Reina entendía que no lo tenía todo en las manos y que eso podía ser mejorable. Él lo dejó escrito y rubricado. ¿Quién somos nosotros para negar algo del primer autor que hizo la traducción? Entonces, a partir de ahí, hermanos, Casiodoro de Reina usó el texto masorético porque no había otra cosa. Pero estoy diciendo que ya se han descubierto los rollos del mal muerto en el 1949, se ha descubierto el Códice Sinaítico en el 1850, claro, ya hay otros testigos, ya hay otras bases textuales. Entonces, Casiodoro de Reina tomó para el Antiguo Testamento la base textual del texto masorético, pero para el Nuevo Testamento tomó el Textus Receptus. Y ahora, si tú quieres, me haces alguna pregunta, que podemos hablar que es el Textus Receptus y los problemas del Textus Receptus. Bien, seguimos, gloria al Señor. Yo sé que muchos tendréis muchas preguntas, ¿vale? De todas maneras estamos yendo, ya nos veis, rápido, 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 y aún así, José, son 11:15. Jorge, Ahora igual son las 2:15 Jorge, de la noche, nada, vete, no pasa nada. vete a la saca. Más cosas, hay un montón de cosas estoy seguro que de Reina Valera aún ni sabéis, porque bueno, no sabéis porque igual no ha llegado la información, ¿vale? Porque hay mucho misticismo con esto, José, de verdad, hay mucho misticismo, ¿vale? Ahora mismo acabas de decir que al ser una traducción estaba sujeta a un error, no error de fundamento de fe, pero sí a ciertos errores, ¿verdad? Claro, a la traducción. ¿Vale? Porque, sí, dime. No, sí, sigue. Lo que pasa es que quiero puntualizar esto, ¿vale? También el trabajo en verdad, decimos Reina y Valera, pero en verdad es de Reina, ¿vale? Eso algún día, si el hermano quiere, que nos lo explique bien, porque eso es una historia muy bonita. A mí me gustó mucho cuando nos la dieron, me gustó un montón. Sigue, sigue. ¿Y Vale, el texto Receptus, qué es? ¿A qué se refiere el texto Receptus? ¿Qué es lo que bueno, usó Reina Valera, verdad? sí, ahí hay mucha tela que cortar. Un segundo. Perdona. Nada, hermanos, seguimos, gloria al Señor. La verdad que es una bendición. Me da un poquito rabia porque por el tiempo, que 2 horas de tema y son mucha información, pero bueno, lo tenemos que Pero hacer. si es que, Y estamos pasando claro, de sigue, sigue. puntillas. Bueno, vamos a ver, hermanos, que ahora viene lo gordo, ahora viene lo gordo. Lo gordo viene ahora. Hasta ahora ha sido pecata minuta, ahora viene lo gordo. Bueno, vamos a ver. Hemos dicho, hermanos, que Casiodoro de Reina es muy respetable, hizo una labor buenísima, se jugó la vida, tuvo que salir de España. Él Amén. estaba en un monasterio en San Isidoro del Campo y se marchó, le persiguieron la Inquisición, hicieron un acto de fe en Sevilla, quemaron una estatua diciendo que le quemaban a él. En fin, o sea, sufrió muchísimo y es un hombre que Dios le tiene en su regazo seguro por su labor y su trabajo. Y hizo una excelente trabajo que nos ha venido, pues mira, estamos en el Señor precisamente por ese trabajo, porque la Biblia la hemos leído a partir de ese trabajo. Entonces, Dios usó a este hombre y una maravilla. Pero este hombre usó lo que tenía, y repito, él mismo dejó una coletilla en la Biblia diciendo que vendrán otros que aportarán más verdades y riqueza a este trabajo. Y así fue. Así fue. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento usó el texto masorético, que repito, ahora hay otros testigos mucho más importantes y mejores para traducir a lenguas vernáculas, y después, para el Nuevo Testamento, el Casiodoro de Reina usó el Textus Receptus. ¿Qué es el Textus Receptus? El Textus Receptus lo hizo Erasmo de Rotterdam en el año 1516. En el año 1516, un tal Erasmo de Rotterdam tradujo unos manuscritos griegos, concretamente, hermanos, 6 manuscritos. Estos son datos que están ahí. Esto no me lo saco yo de la manga, hermanos. Esto yo no me lo saco de la manga. Esto es real. Erasmo de Rotterdam, en el 1516, tenía 6 manuscritos griegos. Y de esos 6 manuscritos hizo el Textus Receptus, es decir, hizo el Nuevo Testamento, tradujo todos esos
manuscritos, los 6 manuscritos griegos, les tradujo al latín. Hizo el Textus Receptus. ¿Qué quiere decir la palabra Textus Receptus? La palabra Textus Receptus quiere decir texto recibido por todos. De tal manera que se hizo el texto mayoritario. Prácticamente fue traducido a todas las lenguas vernáculas. Ese Textus Receptus de Erasmo de Róterdam usó 6 manuscritos griegos, pero 6 manuscritos bizantinos. Cuando hablamos de manuscritos bizantinos, hablamos de familias textuales. Familia textual bizantina, familia textual alejandrina, familia textual occidental. ¿Y por qué? Porque es conforme data los años y donde se han encontrado. Entonces se hacen familias de textos. Y esos textos que usó Erasmo de Róterdam databan el más antiguo del siglo XIII y del siglo XV. Esos manuscritos les tomó y hizo el Nuevo Testamento al latín. Y de ahí se han traducido a todas las lenguas vernáculas. Pero ¿qué pasa? Este Erasmo de Róterdam tomó esos 6 manuscritos y en el libro de Apocalipsis, en el manuscrito de Apocalipsis, le faltaban los últimos 6 versículos. ¿Y qué hizo? Tomó de la Vulgata latina y lo añadió al Textus Receptus. Y ese texto recibido, el Textus Receptus, fue la base para que se tradujesen a las demás lenguas vernáculas. ¿Qué hizo este hombre? Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam era humanista. Erasmo de Róterdam cuenta la historia documentada que escribió una carta a un amigo suyo diciendo que cuando escribía había una mano siniestra que no le dejaba parar de escribir. ¿Y qué hizo este hombre? Pues, entre otras cosas que tradujo, se inventó palabras en griego. Por ejemplo, se inventó una palabra que no existe, que es kazajástico. Esa palabra no existe y este hombre se la inventó. Tuvo la osadía este hombre de meter la mano en el manuscrito original. Cuando hablamos de originales, hablamos de copias, de las copias, de las copias. Porque las que escribieron los apóstoles y las que escribieron los profetas no existen. Hay copias de las copias, de las copias, de las copias. ¿De acuerdo? Entonces, esos 6 manuscritos del Nuevo Testamento, y ahora viene lo gordo, en unos minutos ya lo resolvemos, hermanos. Lo resolvemos rapidísimo. Me está diciendo que sí, todo de cabeza. Pues sí, hermano, todo de cabeza, lo tengo aquí todo, sí, es cierto. Entonces, estos 6 manuscritos griegos hizo el Textus Receptus, pero de ese Textus Receptus hicieron 5 ediciones. Y en la tercera edición añadió el Comma Joanni. ¿Tú sabes lo que es el Comma Joanni, David? Bueno, yo lo voy a explicar. Explícamelo. ¿Sí? Pero tú sí lo sabes lo que es el Comma Joanni. Hermanos que estáis escuchando, este hombre en el Nuevo Testamento, al traducir, incorporó a petición del Papa León X, incorporó el Comma Joanni, palabra técnica de los críticos textuales. ¿Qué es el Comma Joanni? Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 7. ¿Qué dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7? Dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. Y los 3 concuerdan. Bien, la mitad del versículo es canónico, es inspirado por Dios, la otra mitad es inventada. No existe en ningún manuscrito griego, existe 3 son los que dan testimonio en el cielo. Eso no existe. No es bíblico, no es canónico. Lo que sí es canónico es 3 son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. Eso sí. Eso es palabra inspirada, pero 3 son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu. En el cielo no existe. Además, se cae por su propio peso, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué se cae por su propio peso? Porque ¿qué testimonio tiene que dar en el cielo el Padre? ¿Qué testimonio tiene que dar en el cielo el Verbo? ¿Qué testimonio tiene que dar en el cielo el Espíritu? Y dice que dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu. No tiene ni sentido racional eso. Eso fue una añadidura, eso se llama el Comma Joanni, no existe. Existe solamente en un manuscrito latino del siglo VIII, en uno, pero no existe en ningún manuscrito griego. Eso lo incorporó Erasmo de Róterdam. Pero si vamos, por ejemplo, también a Romanos 8, ahí hay una interpolación que te mueres. Romanos 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Pero el texto original de las críticas textuales, ya las Biblias que tenemos en mano, lo dice así:
Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, se salta las Biblias críticas, las Biblias que son más fieles, se saltan un trozo de texto que tiene Reina Valera, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no está. Eso es una interpolación. ¿Sabe lo que ha pasado? Que los copistas, al llegar a Romanos 8, algunos de los copistas, cuando copiaron, cuando han copiado, han pasado el versículo 4, que lo dice en el versículo 4, y lo pusieron al margen del manuscrito. Y otro copista lo tomó del margen y lo puso en el versículo 1. ¿Y qué ha ocurrido? Que ahora, de una conclusión, que era el versículo 4, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo han pasado al versículo 1 poniéndolo condicional. En vez de conclusión, condición. Entonces, la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso no existe en el versículo 1, hermanos míos. No es palabra inspirada en el versículo 1. Eso está en el versículo 4, porque te lo vas a encontrar otra vez. En Reina Valera tú lo lees en el versículo 1 y después en el 4. Y es que eso es una interpolación, ¿de acuerdo? También tenemos más datos. Tenemos, por ejemplo... Dime. Para ahí. El verso que cita el hermano, como traducido bien, es ya que, ¿verdad? Sí. Eso, dilo. Claro, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ya que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, eso hay que quitarlo, eso no es, aunque lo ministramos y lo enseñamos, pero no es. Eso está en el versículo 4, no en el versículo 1. Y eso lo tiene Reina Valera. Entonces, hermanos, las traducciones están sujetas a error, porque lo que no tiene error es la palabra de Dios en su origen, que fue inspirada, que podíamos hablar en otro programa, hermano, si tú quieres, y los hermanos lo ven bien, os hablo de la inspiración. Te he dicho que te he cogido la palabra ya. Sí, hablamos del teoneustus, de lo que es la inspiración, la palabra griega teoneustus. Teo, Dios, neustos, arrojar aliento, la inspiración. Y podemos hablar de los 5 errores de inspiración. Podemos hablar de la inspiración mecánica, de la inspiración natural, de la inspiración de grados y de la inspiración verbal y plenaria. Podemos hablar de todo eso. Eso es bibliología. Pero a lo que estamos, hermanos, ya para ir finalizando, que nos alargamos mucho, hay un dato muy curioso que me gustaría que lo vierais. Me gustaría mucho que lo vierais. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, en el verso 35. Mateo. Lucas, Marcos, no. Mateo. ¿Por qué digo Lucas y Marcos no? Ahora lo vais a ver. Mateo 23, 35 dice, Reina Valera del 60, que Jesús dijo, y será demandada la sangre desde Zacarías, hijo de Berequías, hasta la sangre de Abel el justo. La sangre de Zacarías a los cuales mataron vuestros padres entre el altar y el templo. Eso dice Mateo 23, 35 en Reina Valera, pero es que dice que Jesús dijo, y será demandada la sangre desde Zacarías, hijo de Berequías, a los cuales mataron vuestros padres entre el altar y el templo. Dice que es hijo de Berequías, pero tú vas a Marcos y vas a Lucas y está el mismo pasaje y dice que Jesús dijo, y será demandada la sangre desde Zacarías hasta Abel, pero no dice hijo de Berequías. ¿Por qué? Porque no es hijo de Berequías. Eso un copista creyó que era hijo de Berequías, que era Zacarías, hijo de Berequías, que era el profeta, incluyó hijo de Berequías el copista. Pero si vas a Segunda de Crónica, por favor, mirarlo, os lo pido encarecidamente. Mirarlo en Reina Valera del 60. Segunda de Crónicas, capítulo 24 y versículo 20, os vais a encontrar que dice, y Zacarías, hijo de Joiada, mientras moría entre el altar y el templo, dijo, que Jehová lo vea y lo demande. Ya lo creo que lo demandó. Que Jehová lo vea y lo demande. Esa oración, esa petición, se la concedió en boca de Jesús. Jesús dijo, será demandada la sangre desde Zacarías. La petición que hizo Zacarías, hijo de Joiada, no hijo de Berequías. Y eso lo dice Mateo, hijo de Berequías, pero es hijo de Joiada. O sea, que el copista intuyó que era Berequías y lo puso. En cambio, Marcos no dice hijo de Berequías, Lucas no dice hijo de Berequías, solo Mateo. Es decir, que el manuscrito de Mateo, ahí tiene esa contaminación. ¿Por qué? Porque el copista añadió eso. ¿De acuerdo? Podríamos hablar del final largo de Marcos. Un momento, mira, eso lo vamos a puntualizar ahora mismo porque veo que ya empieza el run run. No, hermanos, la ha dicho, si es que pasa que la ha dicho muy rápido.
¿vale? Por Sí. eso yo quería ir despacito. ¿Ves, tío Luis, cómo es verdad? Que hay que hacer, tengo que moderar. ¿Te das cuenta, tío Luis? Por eso quería ir más lento, porque yo sé que es un tema controversial, ¿vale? Un tema complicado. Hay mucha No, gente que David, no, no quiere mira, escuchar. para los hermanos que están escribiendo y escuchando, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la doctrina no está alterada, Eso, hombre. La eso, doctrina, le he dicho, activa y pasivamente. La doctrina claro, no está alterada, tenemos la palabra de Dios en la mano, ¿de acuerdo? Entonces, estamos diciendo que la doctrina no está alterada, pero que tiene ratas, tiene glosas, tiene interpolaciones. Y esto es así porque la crítica textual, los textos más antiguos, el aparato crítico, todos los testigos que han salido ahora no contienen esas escrituras. ¿Entendido? Entonces, lo que no altera es la doctrina. Entonces, hermanos, hemos usado Reina Valera toda la vida y la podemos seguir usando toda la vida, porque es palabra de Dios, hermanos. ¿Entendido? Pero hay mejores traducciones, eso tenéis que entenderlo todos. Eso no lo discutáis, hermanos, por favor. Por el amor de Dios, hermanos, no eso. Pero que no discutáis. es Hay mejores no, traducciones. no es la máxima expresión de la verdad la Reina No, Valera. no, porque para el Nuevo Testamento usa la base textual del Textus Receptus. Y para el Antiguo Testamento el texto masorético. Y no es lo mejor que hay hoy en día para hacer una traducción bíblica. Tenemos testigos del Qumran, los rollos del Mar Muerto para el Antiguo Testamento. Tenemos el Códice Sinaítico, tenemos el Códice Vaticano, tenemos la edición griega 28, que es el Nestlé Alan, que es el Nuevo Testamento en griego. Y de ahí ya salen muchas de las traducciones. ¿De acuerdo? Así que todo lo que yo estoy diciendo, hermanos, todo, absolutamente todo, está documentado. O sea, yo de la manga no me saco nada, hermano. A mí me he llevado unos cuantos tiempos y meses estudiando en la Facultad de Teología todo este tema para sacarme el grado en bibliología, y esto se lo estoy explicando porque es lo que conozco y lo que sé y por lo que lucho y por lo que quiero compartir con mis hermanos de Filadelfia, con la obra, con nuestra bendita misión, con los benditos hermanos. Necesitamos, hermanos, mejorar en conocer la Escritura, en conocer el texto sagrado, en conocer el desarrollo de la Escritura. Y tenemos que entender que las traducciones siempre están sujetas a error, porque la traducción no es inspirada. Repito, lo que es inspirada es la palabra en origen, el agiógrafo. Fueron inspirados los apóstoles y los profetas y fue inspirada la palabra, el teonestus, pero el teonestus fue para los apóstoles y para los profetas, no para los que traducen. Los que traducen no han sido inspirados, hermanos. Por lo tanto, hay errores humanos, de visión, de oído, de cansancio, malintencionados, hay muchas de las cosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová usan una Biblia, hermano, y tenemos que decir que esa Biblia no vale para nosotros. ¿Por qué? Porque está contaminadísima. Usan textos modificados, claro, las traducciones no son fieles, porque no son inspiradas. ¿Ha quedado claro, no, David? Yo creo que sí. De todas maneras, mira, vamos a empezar. Venga, ronda de preguntas rápida y empezamos. Mira, predicar con Valera y no confundáis a las almas degradando nuestra traducción. Mira, en primer lugar, perdóneme, lo digo con todo el respeto, de todas maneras el hermano José lo puede decir. No es nuestra traducción, ¿vale? Sí que la tenemos nosotros como Biblia de cabecera, que es diferente, ¿vale? Y la hemos estado usando. Pero es una traducción, no está, y además la ha vuelto a repetir el hermano. Yo creo que se ha entendido que no afecta a la doctrina fundamental. Yo sé que le tenemos mucho cariño a la Reina Valera, pero que tengas cariño a una versión no quiere decir que no puedas ver un poquito más para allá, Mira, de ver David, que ha habido mejoras. mira, David, estoy viendo comentarios muy bonitos y os doy gracias, hermanos. Hablan del don, hablan de lo que he traído, de la os lo agradezco, que me valoréis, y os lo agradezco, pero no se trata de mí, se trata de lo que estoy diciendo, que es cátedra y que esto es documento para tenerlo en cuenta todos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, David, os doy mi palabra de honor en la presencia de Dios, he aquí, verdad digo en Cristo y no miento. Tuve una reunión con unos hermanos obreros de aquí de Valladolid, que les estaba dando unas clases de bibliología, y tuvimos la oportunidad, que vive en Valladolid, el presidente de la Asociación Bíblica de Reina Valera, es Sociedad Bíblica Unidas. El presidente es un predicador de aquí, y le tuve en la reunión. Y estuvimos hablando largo y tendido en la reunión, y él mismo reconoció que se está puliendo y mejorando detalles de Reina Valera del 60. Porque ahora, por ejemplo, Reina Valera contemporánea, que son los mismos que la traducen y que la copian, y Reina Valera del 95 ya difiere
de Reina Valera del 60, y son los mismos que están corrigiendo sus propios errores. ¿Estás entendiendo, hermano? O sea, sus mismos propios errores ellos mismos ya lo están corrigiendo. Se están diciendo que sí, que es verdad, que se puede mejorar, porque hay otros testigos que se puede mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, no se ataca a ningún sistema, no se ataca a ninguna doctrina, no se ataca a ninguna Biblia. Estamos hablando de textos fiables y de textos menos fiables, de traducciones más fiables y de traducciones menos fiables, sabiendo que nuestra Biblia, Reina Valera del 60, Dios nos ha salvado por medio de ella, es de Dios y contiene la doctrina intacta, porque Dios es soberano y su palabra podrán muchos añadir y quitar, pero lo que no van a conseguir es torcer la doctrina. La palabra está, la doctrina está preservada. ¿De acuerdo? Eso es. De todas maneras, otro inciso, ¿vale? Y ahora traslado una pregunta que me lanzaba aquí. El problema real lo tienen ciertos grupos, ¿vale? Que han cogido a un texto aislado de que ha sido encima alguna añadidura y la han llevado al extremo, ¿vale? Pero nosotros en Filadelfia, gracias a Dios, no tenemos ese problema, ¿vale? Por ejemplo, estoy pensando en el final largo de De Marcos, Marcos, ¿vale? claro. Un trozo que hay, ¿vale? Por eso lo Vale. estoy diciendo. Me están preguntando, hermano, ¿qué Biblia recomiendas? Vamos a ver, ahora mismo hay muchas Biblias que se ajustan. Yo tengo varias Biblias y se ajustan mucho, pero mi consejo, al que quiera estudiar, mi consejo no es que uses una Biblia. Ten 4 por lo menos, 4 versiones diferentes. Puedes tener la Pesita, puedes tener BTX, puedes tener Reina Valera contemporánea, que es muy buena, porque os puedo hablar de la Reina Valera del 77, que fue la traducción la hizo Francisco La Cueva, y se la echaron para atrás porque tiraba un poquito a la del 60, y Reina Valera, estaba él en la Sociedad, Francisco La Cueva, y le mandaron a hacer la traducción del 77, y es extraordinaria, la del 1977 es extraordinaria, pero la echaron para atrás porque se comía a la del 60 y no les interesó, y le echaron para atrás, ¿de acuerdo? Entonces tenéis la Biblia Reina Valera contemporánea. Haceros con una, hermanos, Reina Valera contemporánea. Esa es muy buena. Y es Reina Valera, es de la que hemos usado toda la vida. Pero la contemporánea, veráis, como viene entre corchetes, las palabras que ya están cambiadas y corregidas de la del 60. O sea, que mismo Reina Valera contemporánea ya corrige la del 60. ¿De acuerdo? Nueva versión internacional, me está poniendo un hermano ahí también. Bueno, tenéis varias Biblias, ¿eh? Yo no recomiendo una solo, porque no, yo uso 4 o 5 Biblias, estudio con ellas, miro una, miro otra, y te das cuenta verdaderamente de los detalles, usar varias versiones, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Algo más? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta más, hermanos? De todas maneras, ha dicho el hermano esas, ¿vale? Por ejemplo, la Biblia contemporánea y, escúchame, David, la BTX, cuarta discúlpame, edición. David, mira, Israel Gavarri está poniendo la del 77 es muy buena, ya la acabo de decir, hermano, la del 77 es muy buena, Reina Valera del 77, porque si tenéis la oportunidad de coger esa Biblia, la Biblia del 77, pero la traducción la que hizo Francisco La Cueva, porque luego hay otra del 77 que es igual que Reina Valera del 60, venden la moto. Yo he tenido las dos, he podido observar las dos, la del 77 de Francisco La Cueva y la del 77 normal, sin cambiar nada, ¿eh? O sea, prácticamente. Pero la del 77 es muy buena, la de Francisco La Cueva. Mira, Adán Losada, Dios te bendiga, Adán Losada, dice, yo tengo una aplicación que compara más de 17 versiones diferentes simultáneas. Claro, eso es una bendición, claro, para estudiarlo. Bueno, y podíamos hablar del final largo de Marcos, por ejemplo. Mira, un detallico, y con esto yo creo que ya vamos concluyendo, Yo ¿no? creo que está bien. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Has Vale. visto? Yo sabía que si nos parábamos, no llegamos. No, mira, llevamos hora y media o más, hora y media de programa Claro, claro. Y mira, y bueno, corriendo, vale. Bueno, pues venga. mira, por ejemplo, hablamos un poquito del final largo de Marcos y ya, pues si quieren los hermanos hacer alguna pregunta, yo estoy dispuesto a responder. El final largo de Marcos, por ejemplo, coges el libro de Marcos en Reina Valera del 60 y te viene hasta el versículo 20. Hasta el versículo 20. Bien, pues del 8 al 20, en los manuscritos antiguos no existe.
¿qué ha hecho un copista? Ha tomado de otros evangelios el final y lo ha añadido al de Marcos. ¿Por qué? Porque decían que el libro de Marcos terminaba muy abruptamente, que era muy duro, muy bruto en terminar. Entonces, ¿qué han hecho? Han tomado de otro evangelio y le han añadido, del versículo 8 al versículo 20, han añadido otro final de otro evangelio. Entonces, ¿es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios, pero no pertenece a Marcos. Marcos no escribió eso. Eso ha sido una añadidura y se le llama el final largo de Marcos en crítica textual. Ese final largo en los originales no existe. Eso fue una añadidura de un copista que tomó de otro evangelio y lo añadió ahí. Pero Marcos no escribió del 8 al 20, no lo escribió. De hecho, tú coges ahora una Biblia crítica de hoy, por ejemplo, BTX, y solo tienes hasta el versículo 8. Mira, yo te hago una pregunta, así rápidamente, hermanos. El que tenga una pregunta, ahora es el momento. Estamos 10 o 15 minuticos más y ya cortamos, que yo creo que está bien. Pero esta pregunta te la lanzo yo, hermano. Es fácil, no te pongas así. Dios te bendiga. ¿Y qué hacemos con la gente que, por ejemplo, son negacionistas? Que nos dicen, por ejemplo, que no existen copias de las copias originales, unas más fidedignas que otras. Vamos ¿Qué a ver. hacemos? ¿Qué Pues hacemos? Yo nada, te lo digo como un estudiante que soy yo, ¿sabes? Que yo quiero, te lo pregunto. vale. Vamos a ver. Gracias, Tony Sánchez. Dios te bendiga. Un tiempo muy bendecido. Dios te bendiga. Vamos a ver. Los que dicen que no hay copias más fieles que otras es porque les falta información. Al faltarles información, claro, tiran por acaparar y por poner un escudo, ¿no? Pero es porque les falta información. Porque claro que hay copias más fieles que otras. Vamos a ver. Por regla general, si hay 1400 años de manuscrito copiado, ¿qué manuscrito puede ser más fiel? Si hay 1400 años de manuscrito copiado, si tú coges uno del siglo XV, que es del año 1400, y coges un manuscrito del siglo III, del siglo IV, ¿qué manuscrito va a ser más fiel? Tendrá más relación y más fidelidad el que está más cercano a la era apostólica y a la era de los profetas. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, del Qumrán, se han descubierto, los rollos de Isaías, por ejemplo, Isaías está completo, y eso data del año 250 a.C. Si vamos al texto masorético, tiene 1000 años de diferencia, 1200 años de diferencia. O sea, 1200 años de diferencia, y tú me vas a decir a mí que con 1200 años de diferencia, copiando, que es más fiel este que aquel. Vamos, no tiene sentido común eso. Eso no tiene sentido común. Entonces hay manuscritos más fieles. Y por eso hoy en día está la crítica textual. Y por eso hay descubrimientos, que los voy a volver a repetir para ya acabar. He repetido que en el 1949 se han descubierto los rollos del Qumrán, los rollos del Mar Muerto. Eso es muy fiable. Se ha descubierto, está el Pentateuco samaritano, para el Pentateuco. Se ha descubierto el Códice Sinaítico, está el Códice Vaticano, luego están también algunos papiros que se han descubierto, trocitos de papiros. Es verdad que se nos ha olvidado decirlo, ¿vale? Pero es un dato importante. El Papa León Bien. X es el que dio el Textus Receptus, ¿vale? Para hacer el texto del Textus Receptus a este de Rotterdam. Sí, lo he Pero, mencionado. pero Sí, tenían el Vaticanus, ¿verdad? Tenían sí, el Códice sí. Vaticano y no se lo No le hicieron dejó, caso, ¿o sí? no le hicieron caso, no le hicieron caso, no hicieron caso del Códice Vaticano. Tenían un documento fidedigno, porque el Códice Vaticano data del año 325 después de Cristo, pero no le hicieron ni caso al Códice Vaticano. Y tomaron los 6 manuscritos griegos del siglo XIII y siglo XV, o sea, 1300, 1500 años, y teniendo uno del 300 y pico. Muy Eso bien, fue... ¿ves? Es que eso era un dato importante. Mira, Israel Gavarri, tengo una pregunta. El texto de Esdras con el paleohebreo, ¿qué han hecho con él los judíos? Claro, añadir la vocal y puntualizar, porque era paleohebreo, y el paleohebreo era consonántico y era triangular, y después se pasó a la forma cuadrada aramea, porque al principio era forma triangular, pero después se pasó al cuadrado arameo. Y claro, no hemos hablado, porque esto sería ya de locura, hablarlo a carrera como he hablado, sería de locura hablar del premasorético, del protomasorético,
del No, masorético, no, 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 sería una no, locura. no, no. No, no, Claro, no. Y no hemos hablado de tan siquiera del masorético alto y el bajo y las claro, diferencias, tan siquiera. claro, No, no, claro, es que claro, no se claro. puede, no se Bueno, puede, yo no creo se que hemos dado puede. un pequeñito repaso de la historia del Yo texto creo que sí. y hemos dado un buen repaso. Yo creo que hemos dado un buen repaso. A Y ver, en la Biblia textual no aparece Reyes 13. Supuestamente es espurio. Hay algunos versos que han quitado etc. Es que porque, porque son añadidos. Esa es buena pregunta. sí, claro, los que no están, vamos a ver, los que no están en Biblias críticas no quiere decir que no estén en algunos manuscritos. Por ejemplo, mirar, del Nuevo Testamento, es que esto es muy gordo, del Nuevo Testamento, por ejemplo, Juan capítulo 8, y esto se lo decís al presidente de Reina Valera, que se le he dicho yo en persona he tenido la oportunidad, hermanos, Dios es testigo, de hablar con él en una reunión que le he dicho, y yo le he dicho, vamos a ver, Reina Valera incluye Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Pero es que la mujer adúltera, aunque es un pasaje precioso, bonito y que Dios la ha usado, tiene sus temas. Y es que Juan 8, en los manuscritos antiguos, en los manuscritos tempranos, no existe. Por eso hay algunas Biblias que no lo incorporan, porque los manuscritos más fieles no existe. Entonces, no corren el riesgo de poner algo que ellos dicen que no está en los manuscritos antiguos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que posiblemente se dice que ese pasaje al principio de la iglesia era brutal, era muy fuerte, que Jesús hubiera perdonado a una persona pública que la pillaron en el mismo acto de adulterio y le dijo, vete y no peques más. Eso era fuertísimo. Entonces se tradujo oralmente, pero no se escribió, porque era muy fuerte para la comunidad cristiana. Entonces se iba pasando oralmente y llegó al cabo de algunos siglos por la transmisión oral que alguien cogió y lo incorporó en algún texto muy tardío, pero muy poquitos textos tardíos aparecen. Dime. Y eso nosotros porque somos gente de fe y queremos creerlo así, Mm, ¿vale? Porque tú cuando preguntes a alguien que se dedica a crítica textual, no, te dice que esto no que existe. estamos diciendo, esto que está Dice diciendo que, así del oral y todo sí, sí, te eso, dice que no, no, te no, lo que va a no quitar, existe. ¿vale? Que no existe. Yo lo he Eh, suavizado pensando en eso y creyendo en eso y me quedo más Muy bien, satisfecho. no, no, muy bien, claro. Nosotros no estamos para dañar la fe a nadie, ni para Claro, confundir a me nadie, quedo más sino para arrojar satisfecho un poquito de luz de lo que hay. me quedo más satisfecho pensando y entendiendo que fue un hecho real, que eso ocurrió verdaderamente, que son palabras de Jesús y que eso se llevó oralmente y que después con los siglos se añadió en algún manuscrito. Me queda mejor pensar eso. Mira, con esto terminamos. Ha dicho el Israel, pero ¿qué pasó con el de Esdras, con el que estaba en paleohebreo? ¿Qué pasó con ese? ¿El material ese qué pasó con él? ¿Lo rompieron? ¿Estaba? ¿Qué pasó? No, 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 no. Es que no entiendo bien la pregunta porque los manuscritos se iban copiando. De hecho, se copiaban copias y copias. Primero se copiaba, fijaros bien, que algunos de los manuscritos, sobre todo también el Nuevo Testamento, los primeros manuscritos eran en papiro y el papiro era muy débil y como corría tanto de mano en mano, porque no es como ahora, aquí está la imprenta y dices, ala, hago 50.000 copias, ya está, divulgada, ya está, no hay problema. Pero en aquellas era mucho problema. Era una copia que se tenía lo suyo y ahora eso se lo pasaban de comunidad a comunidad y eso tenía mucha tralla, incluso algunos se perdían, algunos se deterioraban. Por eso tenían que hacer copias y hacer copias y hacer copias. Y bueno, podíamos hablar del edicto de Dioclefano para quemar toda la literatura cristiana, podíamos hablar No, 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 eso sería muy para adelante, José. Eso sería Claro, muy para adelante. Y aún nos claro, hemos quedado con muchas cosas de claro. atrás. Y luego al hermano, Mira, para responderle también he hablado antes del concilio de Yannea, donde se destruyeron todos los textos divergentes y ellos unificaron un texto. Ahí también se destruyeron miles, ¿eh? Miles de textos, de pergaminos. y ahí salió el Talmud que muchos cristianos usan, ¿vale? Mano, Sí, sí, es una locura eso, ¿vale? Dios sí, os sí, bendiga sí. a todos, pero creo que es una locura. Bueno, hermanos, yo creo que hasta aquí ha estado muy bien. Algo muy rápido, ya, yo lo sé. Por eso he intentado pues cortarle un poquito al hermano, pero no porque yo quiera cortarle al hermano, si yo me la gozo con él muchas veces hablando, porque gracias a Dios estamos junticos en la sociedad bíblica, pero para los demás, para que podamos entenderlo poquito a poco.
De todas maneras, el hermano se ha comprometido con nosotros, que otro día estará con nosotros e intentaremos desarrollarlo un poquito más despacio, sobre todo lo de los masoretas. ¿Te parece bien, hermano? Sí, mira, está poniendo José Mecánico, ha puesto ahí un detalle que yo quería también haberlo hablado también del Nuevo Testamento. Dice, y Dios era el verbo. Es cierto, estás acertado, eso es así. Cuando dice, en el principio era el verbo, dice Reina Valera, y el verbo era Dios. Pero en los originales más fieles, más puros, no dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Dice, en el principio era el verbo y Dios era el verbo. Esa es la traducción correcta. Y lo acaba de poner el hermano. Dios te bendiga por Cuando ello. pone también el unigénito hijo, tampoco es También. unigénito Dios. Pero bueno, Sí. es que es mucho, hermano, 10 es programas más mucho. como mínimo. David, me ponen aquí 10 programas más como mínimo. ¡Buah! Menuda la que sudó Oye, y la que... lo fichamos, al hermano José lo fichamos, ¿eh? Bueno, Y así, pues, esto se comparte. ya hablaremos otro día. Podemos hablar. Me gustaría hablar de la inspiración de la palabra y de los errores de la inspiración. Me gustaría hablar de eso, Bien, ¿sabes? Que esto ya hemos bien. tocado por encima prácticamente todo y por no ahondar en cosas, porque también no hemos hablado de la sapla, de Orígenes, la sapla, no sé si conocéis algo de la sapla, 6 columnas, donde estaba el texto hebreo, bueno, del 225 después de Cristo, en fin. Nos ha faltado cositas de mencionar, pero claro, ya en otro programa tendríamos que ir picoteando y ya no quisiera revolver atrás, quisiera ir hacia adelante, hablar un poquito más del Nuevo Testamento, de detalles y hablar de la inspiración verbal y plenaria, que es la que nosotros aceptamos como verdaderamente palabra inspirada por Dios. ¿De acuerdo? Eso es. El Zidane del grupo. Domingo, Estaría Dios te bonito. bendiga. Dios te bendiga, hombre. El Zidane del grupo. Bueno, pues que Dios te bendiga, hombre, por ello. Hermano, ya, ahora sí que sí. Dios os bendiga mucho, Mano Pichi. Dios te bendiga, Gracias, Miguel Maya. Israel. Gracias. Dios te bendiga, todos mis compañeros del canal. Dios os bendiga a todos, hermano Tony, que siempre estás ahí, eres un crack. ¿Qué más? ¿Qué más? Juan, Dios te bendiga. José, Dios te bendiga. Israel Domingo, Gavarri mi me hermano está... Richard. Y ya despide nuestro hermano, se despide y cortamos. Adelante, hermano, y ya, tierra. Pues nada, que ha sido un placer compartir con vosotros. Este grupo es un grupo muy bendecido. Creo que Dios ha usado a nuestro hermano David, porque los hermanos que habéis estado entrando os he seguido Gracias. a medida de lo posible. A Israel Gavarri le escuché un poquito. A Dan Losada me tragué un buen rato con él también. A mi compadre Luis también lo he escuchado un poquito. A Pichi también lo he escuchado un poquito. Es decir, a todos los que habéis entrado os he estado siguiendo y yo también estoy en el grupo y me alegro de participar de este grupo tan selecto, tan bendecido. Y Genes, Dios te bendiga. José León, Dios te bendiga. Pedro, Dios te bendiga. Y José Mecánico, Dios te bendiga. Y me alegro de estar con vosotros. Un abrazo, que Dios os bendiga, ha sido un placer y espero haya sido bendición. Israel Gavarri, que me ha preguntado, ¿qué es la sapla? Me dice, la sapla. Ya hablaremos de la exapla con X, exapla de Orígenes. Ya hablaremos de ella. Dios te bendiga. Un abrazo, David, y un abrazo para todos vosotros. Hasta otro Dios te día, bendiga y gracias por estar aquí con si Dios nosotros. quiere. Venga, bendiciones.